Ahí les avisa que está siendo grabada y si ustedes están de acuerdo tienen que poner, porque si no, no van a poder seguir en la clase. Bueno, ahí vamos de nuevo. Entonces, para los que no... Para los que falta la grabación, digamos, contarles que este es un PowerPoint que me permito traer de un seminario que dicté el año pasado, que se llamó Pensar la Historia Argentina, porque concibo de esa manera la historia, pensándola, no repitiéndola de memoria. Dejo de compartir pantalla un ratito y, a ver, voy a pedir por favor a las personas que están con micrófono abierto, que no sé quiénes son, que cierren micrófonos porque estoy intentando que me escuchen y si escuchamos el trasfondo de sus casas y sus niños y su televisión o lo que fuere, la clase se hace bastante dificultosa. Entonces, si han elegido estar en esta clase, les pido que por favor cierren el micrófono y presten atención. Por ahora vamos a dejar cerradas las cámaras mientras yo estoy compartiendo pantalla. Y si no, la clase queda grabada, la ven en otro momento. No estén aquí por obligación, aquí nadie está por obligación. Si les aburre estar aquí, la ven después grabada, y si no les gusta cómo explico yo, googlean, que debe haber gente que explique historia argentina mucho más copado que yo. Nadie está por obligación. Les pido por favor. Ahí voy a compartir pantalla. Les estaba contando de este seminario, que para mí fue súper gratificante dictar el año pasado. Me quedé con este PowerPoint, bueno, porque uno va guardando información y las cosas que produce, y me pareció lindo traérselos para compartírselos hoy, porque es lo que quiero contar del peronismo. Empezaba por acá y justo Sarita me hace el recuerdo de que hay que grabar. Ahí estamos grabando. Llegamos a las vísperas del peronismo con una institucionalidad argentina bastante quebrantada. ¿Qué quiero decir con esto? Una república que ya ha sufrido hacia 1930 un primer golpe de Estado y que luego de una década de corrupción, negociados y demás, que vamos a ver en otro momento, llega a un segundo golpe de Estado, que es lo que se conoce con el nombre de Revolución del 43, que pone fin a esa década de negociados, de básicamente, podríamos decir, entuertos políticos bastante poco decorosos, y que, bueno, de alguna manera se pone fin con esta revolución, con este golpe de Estado, el segundo golpe de Estado de la Argentina, que conocemos con el nombre de Revolución del 43. Este golpe de Estado es en un contexto bastante particular también, porque va a marcar de alguna manera la ruptura con las relaciones carnales con el imperialismo británico. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, entonces también el contexto internacional de alguna manera va a condicionar, y aparece como toda una tendencia nacionalista que ya se había visto a partir del primer golpe de Estado en el 30, y que acá digamos, se ayorna y se adecua al contexto este de la Segunda Guerra Mundial, y pone fin a las relaciones carnales con el imperialismo, y se suceden 3 presidentes militares. Rawson, que gobierna muy poquito tiempo, Ramírez y Farrell. Pero obviamente que la Revolución del 43 tiene otro protagonista, que es Perón. Perón había participado del golpe del 30 como un joven cadete, ¿no? Un joven militar, y en la Revolución del 43, en este segundo golpe de Estado, Perón ya es un hombre con cierta ascendencia, con cierto destaque, que va a participar y se va a convertir dentro de este gobierno militar de facto en vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo. O sea, en este gobierno de facto del 43, bajo la presidencia de Farrell, voy a dejar de compartir pantalla un ratito, perdón, me fui, pero dejo de compartir pantalla un ratito para charlar con ustedes. Dentro de este gobierno del 43, bajo la presidencia de Farrell, Perón acumula, si ustedes me permiten la expresión, 3 cargos políticos trascendentales, que es ministro de Guerra. Imagínense que estamos en un mundo de guerra mundial, o sea que es importantísimo el cargo de ministro de Guerra. Va a ser vicepresidente y va a ser secretario de Trabajo. Y en el concepto de secretario de Trabajo me quiero detener. ¿Por qué?
A partir de 1930, y fundamentalmente por la crisis económica que se produce a nivel mundial e impacta obviamente y definitivamente en la Argentina, se empieza a reestructurar toda la economía argentina y comienza a desarrollarse un proceso de industrialización que en realidad ya había comenzado a partir de la Primera Guerra Mundial en 1914 y va a ir ascendiendo, si ustedes me permiten, el desarrollo industrial de la Argentina. Tanto es así que cuando se llega a 1943 ya hay un cordón industrial en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, y en ese cordón industrial hay trabajadores, ¿no? Muchos de ellos son campesinos o descendientes de campesinos que han migrado, se han movido hacia esos centros urbanos en la búsqueda del progreso económico, y que es importante tenerlo en cuenta porque este rol fundamental de Perón como secretario de Trabajo, un poco ya viendo por los derechos de estos trabajadores, por las necesidades de estos trabajadores, va a ser de estos tres cargos el más importante por la popularidad que le va a dar, ¿no? Ya empezamos a ver esa cuestión popular de Perón y esta relación directa con los sectores populares. Ahí vuelvo a compartir. Me vuelvo para atrás. No, me estoy yendo. Esperen. No se desesperen. A ver. Ahí está. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, a Perón, que se convierte en estos tres cargos dentro del gobierno de la Revolución del 43, y que lo vamos a definir como un líder carismático plebiscitario. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo con ustedes, dejo de compartir pantalla para poder verlos un poco, bueno, los que se abren cámara, que son muy pocos, pero ¿qué quiere decir cuando hablamos de un líder carismático? Hablamos de un líder, en este caso, que va a centrar su llegada al público, su llegada a los sectores populares en su carisma personal, pero además que va a utilizar como medio de llegada al poder esta forma que se llama el plebiscito, que no es otra cosa que las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se produce la Revolución del 43, esta revolución que pone fin a la década infame, en la que gobiernan Rawson, Ramírez y Rawson, Ramírez y Farrell, Perón se convierte en vicepresidente, secretario de Trabajo y ministro de Guerra. Si la lógica del liderazgo de Perón hubiera sido un liderazgo autoritario, Perón hubiera usufructuado esa popularidad para llegar al poder y convertirse en el cuarto presidente de facto de esa revolución. Pero ¿qué es lo que va a hacer Perón? Perón va a convocar elecciones. En todos los casos que Perón gobierne en la Argentina, y acá vuelvo a compartir pantalla, se los pongo acá en la filmina, es 3 veces elegido presidentes en elecciones libres que no han sido en ningún punto cuestionadas por fraude o demás. Y en todos los casos, Perón ha llegado con un enorme caudal de votos. Entonces, lo que va a lograr Perón, dejo de compartir pantalla, es que esta popularidad que adquiere siendo secretario de Trabajo, la gente que lo acompaña, la gente que lo apoya, lo acompañe también con el voto. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es un líder carismático plebiscitario. ¿Qué quiere decir él? El plebiscito es una consulta. En este caso, las elecciones lo que sirven o funcionan como una especie de consulta donde la gente le confirma su apoyo a Perón con el voto, y de hecho Perón siempre gana con un enorme caudal de votos, pocas veces repetidos en la historia, ¿no? Y ahí vamos a avanzar con el Power. Ahí, no sé si, ¿ustedes ven que se cambia la filmina, no? No, profe, sigue la misma. Sigue la misma, profe. Ajá. Sí, profe, sigue la misma. Ahí está. No hablen. Ahora sí. No respiren. Ahí está. ¿Qué es el peronismo? Es un movimiento de masas que va a tener 3 banderas o tres pilares ideológicos: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Dejo de compartir pantalla y me voy con ustedes para charlar un poquito respecto de las 3 banderas. Ahí está. Esperen, dejo de compartir pantalla y ahí estoy con ustedes. Independencia económica, justicia social y soberanía política. Estas 3 banderas o 3 principios, le pueden llamar ustedes si quieren, 3 principios que van a sostener ideológicamente al peronismo,
lo que dicen es independencia económica. ¿Por qué hablan de independencia económica? Porque el modelo económico de la Argentina, que tenía que ver con ser el granero del mundo, que ya lo vamos a ver en otro momento, era un modelo dependiente. ¿Qué quiere decir dependiente? Si bien la Argentina era una de las principales productoras de grano y de carne del mundo, dependía del mercado internacional que le compre y le demande esos productos para que su economía subsista. Lo que va a venir a proponer Perón es que se termine con esa dependencia económica. Justicia social, porque el peronismo es un gobierno que va a atender especialmente a las clases populares y la distribución de la riqueza que hasta ese momento había estado, y desde 1810, en manos de los pocos. Y ya voy a linkear con esto de 1810. Justicia social y soberanía política. De hecho, la soberanía política tiene que ver también como una especie de independencia política que claramente no la había tenido la República con tantos, digamos, entreguismos, si ustedes me permiten una expresión así un poco rudimentaria, con el imperialismo británico que había colonizado nuevamente este territorio luego de 1810. Entonces, esas tres banderas peronistas que trae Perón y que engendran el peronismo vienen a ser disruptivas, a romper con una tradición política, económica y social que hasta 1945 hablaba de otra Argentina. Bien, ahí yo me voy a compartir pantalla. Si hay preguntas, ustedes se van abriendo micrófonos. Y luego completo acá para explicar qué es el peronismo con la posición del peronismo frente a un mundo bipolar. ¿Qué quiere decir esto del mundo bipolar? Que acá yo les dejo, fíjense, no sé si ustedes lo están viendo bien, dos conceptos, política pendular y un concepto de unidos o dominados, y me dejo de compartir pantalla. Hacia agosto de 1945 se pone fin a la Segunda Guerra Mundial, y de esta Segunda Guerra Mundial salen como dos grandes victoriosos, como dos grandes ganadores. Por un lado, Estados Unidos, y por el otro lado, Rusia. Fíjense que ya cambia el mapa internacional y ya deja de ser Inglaterra, el gran pope internacional, y pasa a ser Estados Unidos y Rusia. Entonces hay un mundo bipolar, hay dos polos, un polo capitalista estadounidense y un polo comunista ruso. Frente a ese mundo bipolar, lo que se va a pretender es que los países tercermundistas, los países pobres como los latinoamericanos y los africanos, se encolumnen o del lado capitalista o del lado comunista. A lo cual Perón justamente va a proponer una política pendular, por eso es que a veces es difícil comprender al peronismo, porque en la vista del que no entiende o el que no comprende o el que no lee en profundidad, dice, Perón es de derecha o Perón es de izquierda, porque el peronismo es de los zurdos porque ayuda a los pobres, el peronismo es de derecha porque son militares. No es tan fácil, no es tan blanco y negro ni tan claro. Lo que va a hacer Perón es una política pendular que va a confundir a muchos, yendo del capitalismo al comunismo y permitiéndose este juego de seducción, sobre todo con su política social, que es la política para los sectores populares. Pero además, Perón va a plantear, justamente como dice la filmina, que voy a volver a compartir en este momento, el concepto de unidos o dominados. ¿Qué es lo que dice Perón? Señores, acá la única salida que tenemos en la Unión Latinoamericana rescata los valores sanmartinianos, bolivarianos, y dice, el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Él dice, acá lo que tenemos que hacer es la unión de los países latinoamericanos para poder hacer frente al imperialismo norteamericano. Un poco el imperialismo norteamericano era como el peligro latente para América Latina, y él dice, el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Yo lo dejo a su criterio cómo nos encontró y quiénes somos frente al mundo los latinoamericanos, que nos hemos básicamente sacado las tripas entre nosotros, y hasta el día de hoy, hasta en cuestiones mundanas, nos peleamos y que si los chilenos, que si los bolivianos, que si los peruanos, que si los paraguayos, etc. Bueno, Perón decía, la única salida que tenemos es estar unidos, ¿no? La hora de la unión básicamente la hemos perdido como oportunidad.
Entonces, eso es el peronismo. Todo eso tan complejo es el peronismo, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de ese primer peronismo de la década del 40 y del 50, no estamos hablando de cuestiones actuales, de eso hablaremos en otro momento, pero eso tan complejo es el peronismo, tan difícil de comprender y tan apasionante, no solo desde la pasión y el sentimiento de ser peronista, sino desde el apasionante de entenderlo como complejo político, como fenómeno político, en lo que es el peronismo en sí y lo que son sus figuras trascendentales, que hoy vamos a trabajar justamente sobre Perón, que ya hablamos que es un líder carismático, y sobre la figura de Evita. Ahí vamos, ¿no es cierto? Seguimos ahí. A ver. Ahí estamos. Y acá les traigo, ¿no es cierto?, esta imagen del 17 de octubre. Les voy a contar un poquito qué estaba pasando en la Argentina. Ya estamos en el año 1945. Recuerden que Perón es vicepresidente, secretario de Trabajo y ministro de Guerra. No había Ministerio de Trabajo todavía. La popularidad de Perón se hace cada vez más notoria y se vuelve a la vista de los militares que gobiernan, de los sectores más conservadores, se vuelve bastante peligrosa, sobre todo porque tiene el apoyo popular, el apoyo de los trabajadores, de los gremios, ¿no? Empieza a crecer mucho la figura de los gremios. Entonces, cuando ven que Perón, bueno, básicamente va creciendo, ¿no?, políticamente, en su popularidad y demás, a los militares les empieza a generar cierta desconfianza, le hace cierto ruidito a la figura de Perón. Así que lo van a obligar a Perón a renunciar a sus 3 cargos y lo van a poner preso, lo van a llevar a una isla en el Tigre, en Martín García, despojándolo, ¿no?, de todos sus cargos y demás. Perón, en esos días en los que se encuentra preso y demás, en algún momento, yo no sé por qué, se le pasa por la cabeza en dejar la política. De hecho, le escribe una carta a Evita, diciéndole que bueno, que se quede tranquila, que estos ya eran los últimos momentos, que él se iba a retirar de la política, de las milicias, y que se iban a ir a vivir al sur. Un poco le promete una vida más tranquila a Evita, que claramente yo creo que fue un lapsus de unos cuantos minutos en el que pensó eso. La carta esta, si yo no me equivoco, es del 9 de octubre, o sea que imagínense que son días muy caldeados. Perón es traído a la capital, al hospital militar, a la capital federal, arguyendo que estaba con algún tipo de problema de salud y qué sé yo, y ahí ya Perón empieza como a mover, ¿no?, toda su influencia y demás. Los dirigentes gremialistas van a ser pieza clave y fundamental para esto, y estando Perón ya en capital y con el aparato gremialista a favor de Perón, se va a producir una movilización masiva por primera vez en la historia, que es justamente esto que yo les estaba compartiendo en la imagen, que es el 17 de octubre, y que yo acá les pongo como pregunta, ¿qué significó para la historia argentina?, ¿no? El 17 de octubre para los peronistas significa el Día de la Lealtad Peronista, es el día del nacimiento del peronismo, pero para la historia argentina tiene un significado también muy importante, que es por primera vez los sectores populares entran de lleno a protagonizar la arena política. Alejandro Horowitz dice que por primera vez los sectores populares entran en la arena política. Fíjense ustedes que si nosotros pudiéramos hacer una larga duración, la política argentina había quedado reducida a la presencia y al manejo de los sectores de la élite que lo venían haciendo desde 1810, desde aquella revolución de 1810. Y 135 años después, por primera vez, los sectores populares se vuelven protagonistas de la política argentina e irrumpen en aquella plaza que los sectores elitistas consideraban propia. El 17 de octubre significa para la historia argentina la irrupción, la entrada, el protagonismo por primera vez de los sectores populares en la política argentina, y significa también la ruptura, ¿no?, con una tradición política donde las élites eran las que decidían, las que gobernaban y las que protagonizaban. Y fíjense, vuelvo a compartir pantalla, que elijo esta imagen del 17 de octubre
porque me parece a mí la más significativa, porque dice que pasadas las primeras horas del mediodía, los obreros movilizados desde el conurbano bonaerense empiezan a llegar a la Plaza de Mayo, hacía mucho calor, 17 de octubre, ustedes imagínense, y ante la mirada estupefacta de la oligarquía que miraba azorada desde los balcones de sus palacetes alrededor de la Plaza de Mayo, este aluvión animal invade este espacio que había sido suyo hasta ese momento y encima tienen el tupé, el atrevimiento de lavarse las patas en la fuente de la Plaza de Mayo. Vaya acto revolucionario y acto de desafío y de ruptura con las tradiciones políticas hasta ese momento. Por primera vez los pobres eran dueños de la plaza, por primera vez los pobres eran dueños de la política. Recuerden ustedes, y por eso hago el linkeo con la Revolución de Mayo, que para participar del Cabildo Abierto del 22 de mayo, solamente participaba la gente decente o la parte sana de la sociedad, y había que tener una invitación. No era que cualquiera que pasaba por la plaza podía participar. Y acá estaban los obreros, los cabecitas, los descendientes de los indios, los descendientes de los mestizos, que habían ido del campo a la ciudad buscando una oportunidad para crecer y que hoy se volvían protagonistas de la historia. Eso es el significado del 17 de octubre, más allá que para los peronistas es el Día de la Lealtad Peronista. Entonces hay una historia argentina que se quiebra al medio ese 17 de octubre. Y yo siempre digo, y acá hay alumnos que ya han escuchado mis clases hasta el hartazgo, que a mí me puede gustar o no gustar el peronismo, yo no puedo desconocer que el peronismo parte la historia argentina en dos. Hay una historia argentina antes del peronismo y hay una historia argentina después del peronismo. Aunque a mí no me guste el peronismo. ¿Se entiende lo que digo? Bien, ahí vuelvo a compartir pantalla y vamos a avanzar un poquitito más con esto que yo les traje. Y a ver, ahí está. Bueno, yo solamente voy a compartir esta frase porque las chicas han traído su compartir sobre Eva Perón, Eva Duarte. Eva es una figura que genera mucha incomodidad en el feminismo por no ser una feminista pura. Para ella la cuestión de género está completamente tramada con la de clase. Por eso a ella le interesa hablar de las mujeres trabajadoras, mujeres de pueblo, como las llama, no de las mujeres en general. Julia Rosenberg. Nada, me gustó esta mirada sobre Evita. Yo no voy a desarrollar Evita porque lo van a desarrollar las chicas y me parece súper interesante esto, ¿no? Evita es una figura de mucha controversia, de mucha polémica, incluso esta figura femenina que es rechazada por los feministas, hay toda una cuestión. Y les recomiendo, de hecho está en las recomendaciones en este camino que yo les propongo para desarrollar cada uno de los temas, está como recomendación la película Eva Perón, la película de Sanso, un director argentino, con actores argentinos, no me vengan a mí con la película de Madonna y Antonio Bandera y no sé qué cosa, ¿no? Si vamos a ver una película de Evita, vamos a una película argentina de Sanso, donde Feynman, no Feynman, el periodista, ¿no? Feynman, el filósofo, el de la filosofía ya que ahora del canal Encuentro, contribuye con los libretos. Hay una parte de la película donde Eva ya está bastante enferma, se encuentra con Dijépolín y un poco comparten ahí sus penas. Dijépolín era un escritor de tango, además de cantante, o sea, que escribía, que además, nada, era como un intérprete de la realidad. Y hay una partecita de la película donde Dijépolín y Eva están como medio ahí, como esto de decir, bueno, che, a los dos la estamos pasando mal, ¿no? A Dijépolín lo castigaban por ser peronista, Evita estaba muy enferma ya con cáncer y la oligarquía opositora escribía en las paredes de la calle como con aerosol, viva el cáncer, ¿no? Porque son odiadores seriales los gorilas. Entonces, en este diálogo, Dijépolín y Evita, un poco, recurren como, ¿viste? Como a consolarse entre los dos, y Evita le dice a Dijépolín lo que pasa, Dijépolín, que en este país ser puto, ser pobre y ser mujer es lo mismo. Somos excluidos, somos gente que no puede protagonizar, y Evita se animó a protagonizar, así que imagínense. No sé si la nave se desconectó porque no la veo y me salen a mí las personas para
para admitir. No sé qué pasó. ¿No? Ahí está. Ahí. Entonces, véanla la película si tienen tiempo, si les interesa, véanla, está buena. Profe, ¿después podría pasar el nombre bien de la película o un La link película en el se grupo? llama Eva Perón, está en el... Ustedes encuentran en cada clase como una guía de qué tienen que leer, qué tienen que ver, está todo linkeado. Todo linkeado. Por eso siempre hago, y voy a volver sobre esto, esta materia es tremendamente democrática. Así como yo digo mi posición política, todo lo que yo digo y está todo linkeado ahí. Ustedes lean y dice, ver este video, leer este libro, qué sé yo, y ahí está linkeada la película, está completa en YouTube, así como básicamente. No sé de dónde más se bajan películas, no sé de dónde se bajan películas hoy en día, pero ahí está en YouTube, es una película del año 96-97. La actriz es Esther Goris, ustedes son todos muy jovencitos, ni se deben enterar quién es Esther Goris. Víctor Laplace es Perón. Y el director es de Sanso. La película está centrada sobre la figura de Evita, pero ustedes van a ver algunas cuestiones de lo social y demás también ahí configuradas, y lo ideológico, esto que yo estoy contando, qué significa ser peronista y demás, que está en estos diálogos, y de dónde se nutre Evita para ser peronista. Bueno, hay un par, me parece a mí interesante para ver. Claramente yo no voy a recomendar que vean la película de Madonna. No voy a recomendar que vean esa película porque nada que ver. Pero está buena esa. Y bueno, ahí tienen, María, fíjate, porque tienen linkeado todo lo que pueden ver. ¿Sí? Ustedes siempre van a encontrar. Después yo les voy a mostrar la plataforma acá para que vean los que no pudieron todavía acceder a la plataforma, están medio perdidos, cuál es la lógica que yo uso en la plataforma, que para mi punto de vista es como muy predictiva y es fácil como de seguir. Claro, Ahí vamos. Bueno, profe. Gracias por tu pregunta. Ahí vamos a esto, pues no me quiero, las chicas también trajeron para compartir y no me quiero yo apropiar de la clase. El ¿Profe? peronismo en acción. Sí. Ahí, denme un segundo que me salgo de acá. ¿Quién abrió micrófono? No sé. Yo, profe, buenas noches, disculpe. Richard, ¿cómo estás? Bien, bien. Un poco para no perder tiempo, me interesaba un poco saber, usted que estuvo hablando ahora de la película, ahí se ve en la película cómo Evita habla con Perón y le dice si él va a tener el valor de decir a sus colegas elitistas militares del colegio militar que está en pareja con una actriz o que se va a casar con ella. Es decir, que es un poco para ir diciendo que la vida militar, el colegio militar, es una estructura, ¿no es cierto? Y que Perón, mi pregunta era, ¿de dónde saca esa sensibilidad él? Más allá que uno por ahí ha escuchado de que tiene una relación muy importante con su padre, va al sur, también está con los pueblos originarios, pero es como una persona fuera de lo común, en el sentido de que él rompe el esquema del militar, del colegio militar. Es decir, evidentemente él va a salir de esa estructura para ir en contacto con los trabajadores, pero evidentemente yo quería saber cuál era su mirada respecto a eso, de dónde sale esa mirada social por los más desprotegidos y con respecto a los trabajadores. Y la segunda pregunta, que queda en el aire para no interrumpir las chicas, es cómo era la relación con la iglesia en esa etapa, ¿no? Es decir, ahí me parece interesante lo de la iglesia, cuento así rapidito, va a haber una época muy cercana a la iglesia, de hecho, de justicia social, independencia, justicia social sobre todo, es una doctrina que va a estar basada en una encíclica religiosa, en una encíclica papal, ¿no? Y luego va a haber una ruptura, ¿por qué? Porque la iglesia se va a tirar, si usted me permite la expresión, más hacia la oligarquía y bueno, se va a producir la ruptura con Perón. Y con respecto a esta sensibilidad de la que trae Ricardo de Perón, hay dos cuestiones para explicar. Una cuestión que es inexplicable, que son seres únicos en la historia, como dijo Ricardo, que rompe con una dinámica, con una forma que trae algo novedoso,
en un contexto como es el contexto del colegio militar, como muy bien trajo Ricardo, y por el otro lado, toda su formación intelectual, es un hombre muy bien preparado, que se ha nutrido de estas encíclicas religiosas, que eso es un poco lo que un poco traía Ricardo, de dónde sale su sensibilidad, desde lo teórico sale desde las encíclicas religiosas, un hombre que ha tenido contacto justamente por sus orígenes muy humildes y viajando hacia la Patagonia con los pueblos originarios, así que por un lado, la explicación tiene que ver con su formación teórica, tiene que ver con su experiencia, ¿no? Y por el otro lado, la explicación, que no es explicación, es que son personas únicas en la historia que son disruptivas, ¿no es cierto?, con respecto a los procesos y que poco podemos explicar nosotros simples mortales, por más que leamos 7000 libros, lo que pasa en la experiencia, en la entraña de esta persona que viene a romper con una tradición histórica. Ahí rapidito te respondí, Ricardo, porque claro, si tenemos que ver cada uno de los detalles nos vamos quedando cortos de tiempo, ¿no? Pero está bueno esto de la iglesia porque hay dos momentos. Hay un momento donde la iglesia lo inspira, que es cuando él toma el concepto de justicia social de esta encíclica del Papa. Encíclica del Papa, ustedes no sé si conocen, son documentos que escribe el Papa donde da como lineamientos de cómo pensar el mundo y hay encíclicas, o sea, varias, ¿no? Y bueno, y después como que se opone cuando aprueba el divorcio, la ley, el reconocimiento de los hijos naturales y un montón de cuestiones. Y bueno, y lo que decía Ricardo con respecto a Evita, pidiéndole a Perón, digamos, un poco poniéndolo ahí en el desafío de vas a ser capaz de reconocer que estás casado con una actriz, me vas a dar el lugar que me tenés que dar, qué sé yo, que bueno, después finalmente Evita no puede ser candidata a vicepresidenta, es otra la historia. Yo les puse acá como título, me pareció a mí como lindo ponerlo como el peronismo en acción, el concepto de plan quinquenal, que me parece también súper novedoso el concepto de plan quinquenal. El concepto de plan quinquenal es un plan de gobierno que dura 5 años y que un poco lo que hace es como armar una estructura de inversiones, a dónde va a ir el dinero, qué es lo que se va a hacer en obra pública, qué es lo que se va a hacer en economía, qué es lo que se va a hacer en educación y qué sé yo. Hay 2 planes quinquenales, lamentablemente el segundo queda trunco cuando se produce el golpe de Estado que lo va a derrocar a Perón, y yo que algo sé de historia argentina, no he visto a lo largo de la historia argentina planes estructurales como el plan quinquenal que se hayan repetido con la magnificencia de un plan quinquenal, y me voy para atrás y digo, el otro gran plan de gobierno es el de Mariano Moreno en 1811. De ahí en más, no he visto planes estructurales de mediano plazo que tengan la impronta y el impacto del plan quinquenal, de los planes quinquenales de Perón, sobre todo el primero. Ahí me voy un poquitito de nuevo a compartir pantalla, a ver si pasa. Ahí estamos. Bueno, ¿se acuerdan que en la economía el peronismo hablaba del fin de independencia económica, ¿no? Es el fin del semicolonialismo, es decir, cortar con esa dependencia económica con el Reino Unido de Gran Bretaña. Esto va a tener que ver fundamentalmente con poder expropiar mucho de lo que tenía que ver con los servicios públicos que estaban en manos de los ingleses, y los ingleses se venían llevando grandes tajadas desde 1880 en adelante, y empezar a pensar una economía que podía seguir siendo agroexportadora y demás, pero que debía estar planificada y controlada por el Estado para poder regular de alguna manera esas relaciones con el mundo. Ahí comparto un poquito más, a ver. Ahí está. Ahí me pareció importante compartir también esto, los niños y el peronismo. Los niños y los ancianos eran los únicos privilegiados considerados por el peronismo, y yo pongo ahí 3 cositas, nada, que me parece a mí súper importante. La República de los Niños, el hogar escuela y los juguetes. ¿Por qué la profesora pone la República de los Niños, el hogar escuela y los juguetes? Dejo de compartir pantalla y me voy a verlos un poquito, y les cuento por qué elegí estos 3 tópicos para hablar de los niños. Por un lado, la República de los Niños es justamente eso, una república diseñada, pensada en dimensión de niños, que va a ser tan importante, tan innovadora, tan disruptiva, tan única, que lo va a inspirar a Walt Disney para empezar a crear sus parques temáticos. Ojo.
Por eso traigo el concepto de República de los Niños. Después googleen, busquen imágenes. Espero que lo puedan linkear ahí inmediatamente con el tema de Disney. El otro concepto que puse es hogar-escuela. Casi todos los que estamos acá debemos conocer un hogar-escuela, por lo menos el salteño, y si viajaron a otras provincias capaz que conocen otros hogares-escuelas que son igualitos. El hogar-escuela representa, simboliza, es el símbolo, la metáfora por antonomasia del peronismo. Como el peronismo es un gobierno grande, un gobierno que se ocupa del pueblo, un gobierno que es intervencionista, por lo tanto la presencia del Estado peronista es como el concepto actual que se llama Estado presente, ¿no? ¿Cuántas cuadras o manzanas tiene el hogar-escuela acá en Salta? Traten de hacer memoria de grande que es, ¿no? Ustedes cuando llegan pasan, ¿no es cierto?, por la escuela, no es que es una escuelita, es un monumento prácticamente. Entonces es una metáfora, los chicos se quedaban en el hogar-escuela a pernoctar, vivían allí, ¿no? El concepto del Estado peronista, el Estado presente, que no solo te protege como trabajador, con todos los derechos del trabajador, sino que además te cuida a los chicos. En el hogar-escuela había comedores donde los chicos comían, había aulas, por supuesto, había dormitorios donde los chicos dormían, y hasta había un cine que fue restaurado en gobiernos anteriores, ¿no? Digamos, restaurado todo lo que es la dinámica del cine, y además se llama el cine del hogar-escuela, o no es cine del hogar-escuela, estoy diciendo mal. Se me fue el nombre en este momento, bueno, este espacio, ¿no?, cultural del hogar-escuela fue restaurado, pero en realidad ya existía desde la época justamente del esplendor del peronismo. Espacio Inca. Y un poco lo que simboliza el hogar-escuela es que con el peronismo se come, se vive, se educa y hasta se va al cine. O se lo transformo a eso y se lo digo: con el peronismo se vive, se educa y hasta se va de vacaciones. El peronismo es el creador del turismo social, el turismo para los pobres. Hasta la llegada del peronismo, el turismo era para la oligarquía. Y la oligarquía viajaba a Mar del Plata. Entonces los pobres van a empezar a viajar a Chapadmalal, donde se va a construir un complejo hotelero para las vacaciones populares. Otro complejo hotelero que es muy parecido al hogar-escuela se va a construir en Córdoba, y otro complejo hotelero se va a construir en el sur, para que los obreros puedan ir de vacaciones. Así que con el peronismo se come, se vive, se educa, se va al cine y se va de vacaciones. Por eso pongo esos dos. Y el tercero, que estarán diciendo: ¿qué puso la profesora? Los juguetes. En esta política distribucionista, en esta política protectora de los sectores populares, donde los únicos privilegiados eran los niños, era costumbre del peronismo regalarle a los niños todos los años juguetes, para Reyes y para el Día del Niño. Fue tanto esta política distribucionista que los pequeños talleres artesanales de juguetes que había en Buenos Aires se convirtieron en fábricas de juguetes durante el peronismo, porque obviamente el abastecimiento, o sea, la compra de esos juguetes era en, digamos, proveedores argentinos. Imagínense, el peronismo no va a salir a comprar al exterior, sino que los pequeños artesanos que había en Buenos Aires que fabricaban juguetes se convierten en industrias del juguete. Entonces, por eso... Sí. Profesora. Sí. También la distribución de máquinas para las mujeres, de camas. Me quedo corta con tantas cosas, chicos. Lo que pasa es que elegí así como tópicos, y me parece interesante contarles lo de los juguetes, y les voy a compartir un texto de la industria del juguete, que nada, son 4 páginas, para que lean este proceso, como los artesanos se convierten en fabricantes de juguetes, ¿no? Lo que trae Sarita del tema de las máquinas de coser, alguno de ustedes recordará la figura de la máquina de coser negrita, que en las casas de las abuelas y de las mamás todavía hay. Singer se les entregaba a las mujeres para que puedan hacer, hoy diríamos en términos actuales, sus propios emprendimientos, ¿no? Entonces también fomentan ese protagonismo de las mujeres desde lo económico. Profe, una pregunta. Sí. Ahí espérenme un segundito. Sí. Sí, brevemente, una reseña respecto a que por ahí hubo comentarios, o hay comentarios, que había un adoctrinamiento de los niños. Ahí
Espérame, Ricardo, que ya te contesto. Tengo acá mis ayudantes de lujo, que ya no me acuerdo quién va a dar. Cami, ¿vas a dar educación? Sí, sí, Cami va a dar profe. la educación, yo igual dejo mi posición sentada, es todos los gobiernos utilizan la educación para marcar un posicionamiento. Lo que hizo el peronismo es que lo hizo demasiado explícito. Todos los gobiernos, si tenemos que utilizar el concepto de adoctrinamiento, y de hecho está en el foro, todos los, no es con usted el foro, es con el otro grupo. Todos los gobiernos usan la educación para adoctrinar. Además que Perón lo hizo muy explícito, por eso es que se lo pueden reclamar. Igual ahí después la Cami profundiza algunas cuestiones de educación. Y lo retomamos el año que viene cuando veamos historia y política. Ahí vamos. Ahí después les paso el texto de juguetes, que está como bueno. La crisis, la oposición y el ocaso. Me centro en el medio y digo, ¿quién es la oposición del peronismo? La oposición del peronismo es la oligarquía, que se había visto despojada de su protagonismo político, de sus prebendas y fueros políticos. La clase media, que tiene una tendencia a no reconocer cuál es su posición y a no reconocer cuál es su verdadero rol en la sociedad. La iglesia y buena parte de los militares van a ser la oposición del peronismo. La parte más conservadora de la Argentina se va a volver en contra de Perón. Y esta oposición va a, por decirlo así, a fortalecerse frente a la crisis. El peronismo entra en crisis cuando ya en el segundo, cercano a la segunda presidencia de Perón. Primero, lo que les decía hace un rato, que Ricardo lo trae muy bien desde la película, cuando Eva le pregunta a Perón si se va a animar a nombrarla como su vicepresidenta y todo lo demás. Eva no puede ser vicepresidenta y de hecho tiene que hacer un renunciamiento histórico por estar muy enferma, tiene un cáncer, que vuelvo a repetir, es festejado por la oligarquía. La economía comienza a cambiar allá por 1951, 1952, la muerte de Eva lo golpea muy fuerte a Perón. Hay un escándalo político con el hermano de Evita, con Juancito Duarte, que también desestabiliza el gobierno. La ruptura con la iglesia, que también trajo Ricardo hace un rato. Todo esto va a provocar una crisis. La oposición se va a ver de alguna manera como empoderada con esta crisis y demás, y va a provocar que en el año 55, ya había muerto Evita, ya había muerto Juancito, Perón estaba muy débil, había muerto su vicepresidente, Quijano, vicepresidente de las dos oportunidades. En el año 55, luego de varios intentos, se produzca lo que se va a llamar la Revolución Libertadora, que yo se las pongo ahí entre comillas, entre signos de pregunta, porque los militares se toman el permiso de ponerle este nombre, un nombre para mi punto de vista bastante tendencioso, porque lo que pretende decir es que se libera al pueblo argentino del yugo peronista. Lo que va a pretender hacer la Revolución Libertadora es arrasar con el peronismo, anularlo, lo hablábamos la semana pasada, donde básicamente el peronismo queda prohibido y proscripto. Aunque no van a poder con nosotros y el peronismo se va a levantar de sus cenizas. Y acá les cierro, esto es lo que yo le compartí a la gente que hizo el seminario, pero me parece que es un momento indicado para compartirles esto también. Pensar la historia es una invitación a revisar, cuestionar y escudriñar. Una oferta para convertir la historia en un arma de pensamiento, y siempre digo esto, descrean de todo, tracen su propio camino, busquen, olviden y vuelvan a pensar la historia. Ahí me dejo de compartir, estoy con ustedes de nuevo, me parece importante como cerrar con esa frase que si bien no fue pensada para este contexto, igual les vuelvo a decir, me permito la licencia de traerla, entendiendo que es un tema como muy complejo entender el peronismo y entender por qué sí, por qué no, entonces yo me permito cerrar con eso. Esta es la explicación que yo quería traer, esta es la perspectiva que yo traigo, esta es la mirada que yo traigo del peronismo, y es lo que yo quería compartir. Las compañeras que siempre tan amablemente y tan amorosamente nos traen para seguir linkeando y mirando la historia desde otras aristas,
nos han traído hoy literatura de nuevo, nos han traído la figura de Evita y nos han traído algo sobre educación. Así que bueno, ahí por mi parte es todo. Le dejo la palabra para Cami, para María y para Nadia, que me parece que Nadia está con algunos problemas de conectividad porque va y viene. Sí, profe, así es, se me va y vuelve. Bueno, ahí la Nadia está con algunos problemas de conectividad, pero bueno, ahí las chicas tienen su cosa armada y van a compartir. La clase pasa a ser de ustedes, chicas, yo estoy acá de espectadora. Bien, pero no sé si quiere usted elegir por dónde seguimos. Como invitadas de lujos que son, ustedes son, pero totalmente libres de por donde ustedes quieran ir. Para mí está bien. Yo creo que todo lo que traen es valioso, así que estoy acá para escuchar junto con los compañeros y para compartir. Bueno, sí, no sé si les parece las chicas, yo sigo con la educación, así retomamos lo que preguntaban recién. Sí, Cami, me parece bien. Si me habilitan puede ser que me habiliten para compartir la pantalla. Me sale que no está habilitado. Ahí te habilité, Cami. Bueno, lo que yo tengo es la parte de educación. Aquí voy. Y me dicen si se ve. Bueno, un poco para ver así a grandes rasgos lo que es la propuesta educativa. Bueno, la profe ya mencionó más o menos algunas partes de la ideología. Lo que tenían antes era esto de que a partir de 1930 se empieza una búsqueda de la identidad nacional y surge una corriente nacionalista popular, que es ahí donde va a aparecer el peronismo, trasciende esta ideología a favor más que nada de la clase social obrera. Teníamos estos tres ítems que marcó la profe respecto a la ideología del peronismo, que era la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, que van a servir como de base para traer una propuesta educativa diferente, porque lo que quería el peronismo era incorporar a los sectores desfavorecidos a las instituciones, digamos, en las que no participaban. Y una de esas era la educación. Lo que van a proponer respecto a la educación es, primero, la creación o la formación de un nuevo sujeto pedagógico, que van a pasar a llamarse los aprendices, y van a proponer una educación integral que tiene una formación intelectual, una formación física, y dentro de la formación física van a destacar todas estas participaciones deportivas, la formación, las competencias atléticas, digamos, ahí, no sé si capaz escucharon sobre los torneos de Evita, seguramente. Torneos de Evita, exactamente, esas olimpiadas, ¿no? Bien, eso, sí. Y también van a propiciar parte de la formación militar. En cuanto a la formación moral, van a tener una inclinación religiosa, pero también van a destacar lo que es lo nacional. Lo que pretendían ellos era revalorizar lo nuestro, un poco como para despegarnos de lo externo que se venía proponiendo como lo oculto de alguna manera, y van a tener una inclinación en cuanto a la moral, a lo político en parte, porque va a haber mucho, se va a inculcar mucho lo que es el peronismo y el justicialismo. Esta propuesta educativa lo que trae también es una propuesta de un pensamiento uniforme. Lo que querían era que todos tuvieran la misma línea de pensamiento en cuanto a educación, y que todos tuvieran acceso a ese conocimiento. Entonces, a partir de la expansión infraestructural, que es la que pongo acá, que se procura, digamos, crear nuevas instituciones, nuevas aulas, surgen las
escuelas técnicas. El Estado también destina un presupuesto para la educación privada, pero se va a preocupar más por lo que es la escuela pública. Van a haber políticas educativas en donde se propicien becas, surgen los comedores escolares, y también hay políticas de transporte, porque lo que buscan, como decía bien antes, es que los sectores desfavorecidos ingresen al sistema educativo. Y proponen también nuevos programas de estudio. Desde el peronismo, digamos, empiezan a surgir también lo que son los movimientos gremiales de las personas que trabajan en la educación, y también empiezan a movilizarse las instituciones educativas en el nivel secundario, por ejemplo, que surgen los movimientos estudiantiles, se crea el centro de estudiantes, y van a empezar a luchar también ellos por esta política de la educación para que todos puedan acceder a esa formación. Y ahora un poco relacionándolo a esto de la pregunta que hacían sobre el adoctrinamiento, yo también concuerdo un poco con la profe que se hizo muy explícito, porque acá les traje unas imágenes sobre algunos libros que proponía el peronismo. Desde el peronismo van a empezar a implementar, bueno, no sé si mencioné antes, los nuevos programas de estudio, ellos van a empezar a distribuir los libros y el material didáctico, digamos, con el que se van a trabajar en las instituciones, y estos son algunos de los ejemplos de algunas cosas que aparecían en los libros, y vemos acá que siempre se procuraba destacar lo que era la figura de Perón y la figura de Evita. Un poco para que vean, y en ese sentido sí se señala un adoctrinamiento muy explícito, pero bueno, como también comparto la idea de la profe que casi todos los gobiernos lo hacen, nada más que procuran ser un poco más discretos. Y bueno, desde esta postura lo que se busca es formar un sujeto que tenga una filosofía política, digamos, como en paz con los justicialistas y con el peronismo, y entonces por eso es que se va a propiciar una formación que tiene mucho, que tiene muy marcada esta ideología de los, y remarca mucho las figuras de los gobernantes. Y otra de las otras cosas, otra labor que me parece muy destacable es que a partir de esto de la expansión infraestructural, la creación de escuelas y demás, en 1953 es que se procura también crear lo que es el Ministerio de Educación, para también empezar a abordar de una forma mucho más comprometida lo que son las labores en cuanto a educación. ¿Nadia, querés seguir? No sé, Nadia o María. Sí, aquí estoy. Hola, ¿me escuchan? Ahí está. Bueno, sí, bueno, siguiendo con esta línea, voy a comentarles acerca de Evita, como era conocida en los sectores populares, también como María Eva Duarte, como Eva Perón también, ¿sí? Su protagonismo en la escena política va a tener inicio a partir de un terremoto que ocurre en la provincia de San Juan en el año 1944. Este terremoto va a dejar un saldo de aproximadamente 7.000 muertos y el 90% de edificaciones devastadas, deterioradas, destruidas, ¿sí? Para ese hecho se va a hacer presente la Secretaría de Previsión y Trabajo con Perón. Él lo que va a hacer es una campaña solidaria en la que va a convocar a diferentes personalidades del espectáculo. Y posteriormente en el Luna Park
hace como un reconocimiento a las personalidades del espectáculo que hayan recaudado mayor cantidad de fondos. Bueno, las premiadas, si bien son Nini Marshall y Libertad Lamarque, Perón centra su atención en una joven actriz de 24 años. Ella es María Eva Duarte. Brevemente, bueno, le comento que nació un 7 de mayo de 1919 en una localidad llamada Los Toldos, de la provincia de Buenos Aires. A los 8 años ella pierde a su padre, que fallece producto de un accidente de tránsito. Su madre, que no era la esposa legítima, para ese entonces era común tener una esposa legítima y otra no legítima, no recibe ninguna herencia, por lo que ella junto con sus 4 hermanos atraviesa muchas carencias económicas. Tiempo después, ella con 15 años llega a Buenos Aires con su anhelo, con el sueño de cumplir esto de ser actriz. Y para entonces ya Buenos Aires estaba saliendo de la crisis del 30, y allá por el 1940 Evita ya era conocida como actriz de cine y de radioteatro. Y es justamente la noche del 22 de enero de 1944 cuando se condecoraba a las personalidades que mayores fondos habían recaudado para esta campaña solidaria, es que su vida da un giro rotundo. A partir de ese entonces, ella se sabe que comparte muchos momentos junto a Perón, precisamente en la quinta de San Vicente. Se puede decir que son los últimos momentos de tranquilidad que ellos comparten, porque tiempo después viene lo que ocurre en octubre de 1945. Como le comentaba la profe Coli, que Perón es obligado a renunciar a sus cargos y es detenido y llevado a la isla Martín García. Desde allí, el día 14 de octubre, le envía una carta a Eva. Y hay quienes dicen que fue ella quien en un auto recorrió los sindicatos, en donde iba convocando a la movilización y arengaba a los trabajadores justamente, bueno, para que se levanten. Ese año ella se casa con Perón, y con 27 años, en el año 1946, se convierte en primera dama, ¿sí? Bueno, también no nos olvidemos que ella participa activamente de la campaña electoral de Perón. En el año 1947, un año después, viaja a Europa en busca de la firma de un acuerdo económico. Y al retorno de ese viaje, entre una de las acciones más importantes que realiza, fue esto de impulsar y conseguir posteriormente la sanción de la ley de sufragio femenino. ¿Sí? Quiere decir, bueno, que las mujeres iban a poder votar, y bueno, no tan solo votar, sino también participar en listas para ser elegidas como candidatas. Esto, si bien ya se venía gestando 5 décadas atrás, es ella quien logra, bueno, que esta ley sea realmente, bueno, concretada. Así también impulsó a lo que es la igualdad jurídica de los cónyuges, y también impulsó a lo que es la patria potestad compartida. En el año 1948 fundó la Fundación Eva Perón, en donde tiene lugar la fundación de hospitales, asilos, escuelas. También se fomenta lo que es el turismo, como nos comentaba la profe. Así también se fomenta las actividades deportivas, como también lo mencionaba Cami, esto de los torneos Evita. También se promueven el otorgamiento de becas para estudiantes, y esto también que la profe nos comentaba, de que en fechas determinadas se repartían juguetes para los niños. En el año 1949, Evita funda el Partido Peronista Femenino. Podemos decir que ella promocionó a la mujer
desde diferentes facetas. Y en el año 1951, debido a las primeras elecciones presidenciales con sufragio universal, el movimiento obrero propuso a Evita como compañera de fórmula de Perón. Sería la fórmula Perón-Eva Perón, pero ella renuncia el 31 de agosto. Son 3 motivos los que llevan a que ella renuncie. Uno es porque había muchas presiones por parte de los grupos opositores, así también porque habían luchas internas dentro del peronismo, bueno, y otra causal fue una enfermedad que ella atravesaba, que era la del cáncer de cuello de útero. Aún así, bueno, ella puede votar por primera y última vez desde la cama de un hospital, y en el año 1952 se la vio públicamente muy desmejorada, y el 26 de julio de ese año se da a conocer la triste noticia de que bueno, fallece. Fallece, bueno, justamente producto del cáncer de cuello de útero. Tras su muerte, recibe honores oficiales, fue velada en el Congreso de la Nación y en la Confederación General del Trabajo, en un evento multitudinario que nunca antes se había visto en el país. En el año 1955, esta revolución, esta dictadura que se había autodenominado Revolución Libertadora, secuestra su cadáver, que Perón lo había mandado a embalsamar, secuestra su cadáver y lo oculta durante 16 años en lo que sufrió muchos ultrajes su cuerpo, como por ejemplo la pérdida de un dedo, deterioro en su nariz, bueno, entre otros, ¿sí? Esto ocurre con ella porque se quería por ahí evitar de que en torno a su cuerpo se reunieran sus fervientes partidarios, porque así como se había despertado admiración por ella, también había un sector opositor quien sentía odio por ella, ¿sí? Bueno, actualmente se puede decir que sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Nadi. Mari. Bien, profe. ¿Estás muteada, María? Bueno, ahora sí. Buenas noches a todos. Bueno, yo les traje para compartir la literatura en relación con la historia. Ahí, si me permite, bueno. Lo que traje para presentarles es un texto, Casa Tomada, escrita por... Casa Tomada es un cuento corto y fue escrito por Julio Cortázar, publicado por primera vez en 1946 en la revista Sur, que estaba a cargo del autor Jorge Luis Borges. Finalmente, este cuento se publica en 1951 en el libro del autor Julio Cortázar, digamos, en su libro Bestiario, que es una, digamos, selección de cuentos. Julio Cortázar fue profesor, escritor y también traductor argentino. Ha sido considerado el maestro del cuento, de la prosa poética, de las narraciones breves y también el creador de importantes novelas. En cuanto a la trama del cuento, Casa Tomada, el autor narra la vida de 2 hermanos de poco más de 40 años que viven en una casa familiar, una casa antigua, en la que el mismo autor cita, podrían vivir 8 personas sin estorbarse.
Estos dos hermanos son los últimos en su genealogía y tienen el dinero suficiente para poder vivir sin tener que trabajar. Es así que se dedican al mantenimiento de la casa y digamos, a sus propias aflicciones. Cierto día estos hermanos sienten que en la casa hay una especie de invasores. Estos invasores no son más que ruidos imprecisos, como murmullos o voces. Estas voces, de alguna manera, van desplazándolos poco a poco y tomando la casa completamente. Es así que los hermanos no tienen más que dejarla y quedan en la calle, llevándose solamente un reloj y la llave de la casa, la cual luego es arrojada en una alcantarilla. En torno a este cuento hubo muchas interpretaciones, y si hay algo bello en la literatura es que un mismo texto puede tener distintas interpretaciones, que no necesariamente va a coincidir con la que el autor quiso escribir. Pero me voy a abocar en dos interpretaciones. Por un lado, la del autor, y por otro, una interpretación política, es decir, una lectura política que se hace en torno a este cuento. Primeramente, voy a explicar la del autor. Bueno, el autor, en una entrevista, revela que el disparador para poder escribir este cuento fue un sueño, aunque más que un sueño fue una pesadilla. Y él lo afirma en esta entrevista con estas palabras. Yo soñé casa tomada. La única diferencia entre el sueño y el cuento es que en la pesadilla yo estaba solo. Es así que el autor manifiesta que lo que le llevó a escribir este cuento no es más que una pesadilla, pero en realidad en esta pesadilla, esa pesadilla, lo que en realidad lo llevó a escribir este cuento fue lo que le causó esa pesadilla. Y en este cuento el autor va relatando todo lo que ha vivido y todo lo que... pero más que nada marcando esa sensación, ¿no es cierto?, que le despiertan esas voces que lo llevan de alguna manera a desplazarlo de esa casa que él mismo va describiendo en Casa Tomada. Y remarca más que nada el terror que le causa la presencia de esas voces que lo llevan a tener que salir de esa casa y al mismo tiempo despertarse. Al despertarse, el autor ve en su mesita una máquina de escribir y se sienta a escribir este cuento, y como él mismo dice, lo hace de una sola sentada. La otra interpretación que tuvo este cuento y que fue considerado también como muy importante es la de considerar este cuento como una metáfora del peronismo, ¿no? En este caso, la casa sería la Argentina en ese entonces y los invasores serían los sectores populares representados por el peronismo. En esa década, la Argentina retrocedía ante el avance del peronismo y la participación en la vida pública de los sectores populares. También, bueno, quisiera aclarar o agregar algo que me pareció importante, es considerar el vínculo que tiene o que tuvo, digamos, Cortázar con el peronismo. Quisiera aclarar que con lo leído, en base a lo leído,
y a las informaciones que he accedido, Cortázar resalta o puede notarse que Cortázar fue antiperonista. Es así que él participó en muchas luchas en contra del peronismo, y al asumir el Perón como, digamos, y al ganar Perón en las elecciones presidenciales, escritor y también profesor decide renunciar a sus cátedras. Él trabajó como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras en Cuyo. Su posición era clara, él estaba en contra del peronismo y, nuevamente como mencionaba, en ese entonces, al enterarse que Perón gana las elecciones presidenciales, decide renunciar. Y empujado por las fuerzas del movimiento social y político, se ve de alguna manera orillado a una serie de acontecimientos que lo desplazarían, como él mismo señala, o en este caso en el cuento, ¿no es cierto?, que estos hermanos son de alguna manera desplazados. A este autor le va a pasar lo mismo. El autor es ante la participación en estas luchas en contra del peronismo, el autor es de alguna manera termina preso también y exiliado del país. Y con esto voy a cerrar. El autor es desplazado, como yo dije, como estos dos hermanos, y se queda sin trabajo, sin su familia y fuera del país. Nada más. Profe, no sé si quiere agregar algo más. Nada, me encanta la metáfora de casa tomada. Es uno de los textos que para mí representa esto, ¿no? Más allá de esta anécdota que él cuenta y que vos muy bien trajiste, María. Yo he escuchado tu relato y me pasa siempre que me imagino el 17 de octubre la llegada de estos trabajadores que se meten, ¿no? Atrevidamente ponen sus patas en la fuente de la Plaza de Mayo. Me figura a estos hermanos sintiéndose invadidos y sintiéndose desplazados, ¿no? Ante la mirada estupefacta de la oligarquía, estos cabecitas llegan a la plaza y ante la mirada azorada de estos hermanos, estos invasores los desplazan de su propia casa, ¿no? Creo que a ver, respeto la interpretación o la postura inicial de Cortázar, de decir fue un sueño o una pesadilla, pero me gusta mucho apegarme a esta interpretación política, porque como yo no soy profe de literatura, me doy el permiso de hacer la interpretación política, y me gusta mucho esa mirada sobre este cuento que me parece maravilloso y tan ilustrativo, ¿no? Me gusta mucho lo que trajiste, María. Incluso las imágenes eran como muy elocuentes, ¿no? Estos hermanos ahí azorados, asustados detrás de sus puertas. Bueno, me parece que ha sido una clase que ha linkeado con un montón de cosas que nos ha abierto, espero, la posibilidad de mirar desde un montón de lugares. En lo personal, como siempre digo, ha sido una clase que de la única manera que yo consigo que sean las clases, para disfrutar. Año 22 dando clase, y voy a repetir lo mismo que dije hace 22 años. El día que a mí esto no me produzca mariposa de la panza, me dedico a otra cosa y me pongo un kiosco, con todo el respeto a los kiosqueros. Así que repito con convicción este compromiso. Las chicas impecables, como siempre, que nos traen ahí para ir ampliando la mirada como desde distintos lugares. Por mi parte eso es todo. Si alguien se quiere abrir micrófono para compartir, para preguntar, para sacarse alguna duda, aquí estamos, y vamos cerrando en unos minutitos porque ya estamos 1:30. ¿Profe? Richard, abrite cámara, Richard, estás con poca internet. Ahí bueno, estás. buenísima la clase, con muchas cosas que para mí queda corto, ¿no es cierto?
sí un poco para ir pensando en qué momento hablar y de aprender esto del peronismo y del antiperonismo, ¿no? Que me parece a mí que está tan vigente ahora, que está tan vigente en los medios, que uno dice, sobre todo cómo se ha ido gestando esa no aceptación, y después, no solo la no aceptación, sino como dijeron una de las chicas, que estuvieron excelente, buenísimo, el odio. El odio, ¿no? Que hoy uno está muy presente en los medios de comunicación, o si es peronista o si es antiperonista, y inclusive entre nosotros, y mucho en el folclore. Entonces me parecería por ahí dedicarle un tiempo a esa mirada, cómo se fue gestando, cómo se fue gestando, y cómo a veces uno sin querer o sin tomar conciencia cae, ¿no? En una postura u otra, en actitudes. Me encantó esto de la literatura y me quedé pensando yo cómo habrá sido el folclore en esos años. Sí me acordé que es un gran avance de los hermanos Ábalos, ¿no es cierto? Que uno de los conjuntos más antiguos, y me preguntaba específicamente la danza, cómo ese gobierno, el nacionalismo, lo debe haber resaltado. Totalmente. Y sobre todo nuestra identidad, ¿no? Bien. Y un poco a mí me ayudó, cuando usted nombra, profe, a este autor, a Horacio, que tiene un apellido raro, Horwitz creo que es. Horowitz, sí. Bueno, que él en un video cuenta que, y yo lo vinculé a cuando acá en Salta, el año pasado creo que fue, las madres de Plaza de Mayo pintaron la plazoleta, ¿no es cierto?, con la simbología de la Plaza de Mayo y la Plaza de Güemes, ¿no es cierto?, enfrente de la seccional primera. Bueno, se generó allí una situación de invasión para ambos lados, más allá que tenga cada uno su postura para defenderla o esté a favor o en contra. Pero este filósofo de Buenos Aires cuenta que había una ordenanza municipal que en esa época no podían entrar personas a las calles céntricas sin saco. Y entonces cuenta que Mariano Grondona, que capaz que muchos lo hemos escuchado, lo hemos visto, dice que él mismo sale a la ventana y dice, ¿esta gente de dónde salió? Esta gente de un color particular, de una vestimenta particular, y hasta uno se lo imagina a Mariano Grondona como tragando saliva y respirando profundo, diciendo quiénes tienen la osadía de meterse a esto, porque evidentemente consideraban que la calle y la plaza era de ellos y de nadie más. Y yo creo que eso ayuda mucho a entender, ¿no? Y te amplío, mira, este concepto de la plaza, y acá en Salta, la gente popular no podía caminar por la vereda del Club 20 de Febrero, que sería hoy el Centro Cultural América. Cualquiera de nosotros no hubiera podido caminar por esa vereda porque no éramos de la oligarquía. Miren cómo los espacios, las chicas traen muy bien la literatura, pero acá rescato lo que dice Richard, porque también hablamos hace un rato de hogar-escuela, cómo la arquitectura, los espacios públicos también tienen un significado, ¿no? Hablar de arquitectura en peronismo es una clase aparte. Yo, que soy una apasionada de ese tema, del tema patrimonial, pero nada, linkeo esto con lo que trae Ricardo, con el tema del Club 20 de Febrero, que estaba apostado en plena ciudad de Salta, ¿no?, en lo que sería el Centro Cultural América hoy, y que justamente Evita es la que da la orden de expropiarlo y los manda allá cerca del monumento a Güemes, que en ese momento era una zona periférica, los castiga y los manda por fuera de la ciudad a los oligarcas y les quita ese edificio que es el Centro Cultural América y lo convierte en casa de gobierno. Y de esa casa de gobierno sale caminando, después de haber sido despojado de su mandato, ¿no es cierto?, el gobernador Ragone, un gobernador peronista, que luego es desaparecido y muerto antes de la dictadura, es el único gobernador desaparecido en democracia, unos días antes de que se produzca el golpe del 76. Y no podemos quedar hasta alta de la noche linkeando, hay cuestiones, pero vamos, eso es lo que genera cuando estamos ahí mirando la historia, como les propuse este año, como una mirada desde la experiencia, vamos y venimos, ¿no? Y es lo que, así como estamos en la clase, están yendo ustedes en la plataforma, yendo y viniendo y leyendo y usando esos, que yo les digo mapa de ruta, que es lean primero esto, después ven este video, no es por una cuestión caprichosa, ahí sí es una cuestión didáctica, es lo más simple a lo más complejo. Bien.
cuando les hago la invitación de vean este video primero, después lean este texto, ahí es con un único fin didáctico de facilitarles un poquito el camino a ustedes y que ustedes puedan decir, bueno, voy de lo más simple a lo más complejo y voy entendiendo cada uno de los procesos. Bueno, ya sé que es tarde. Buenísima la clase, profe. Simplemente gracias, esto, ¿no? De ir leyendo nosotros, en la sugerencia de usted o de las chicas profes, de ver esto, ¿no? Cuándo se fue gestando esta mirada antiperonista y cómo aprender esa trama que se fue tejiendo y que uno la tiene ahora actualmente en el trabajo, ¿no? Me pasó hace unos días unas discusiones terribles, pero más allá de que se pierde esa objetividad, de decir, bueno, simpatizo o no con algún partido, pero si no entrar a un odio que uno lo palpa y lo siente. Pero muchas gracias. El odio ha sido fundante en nuestra historia, Richard, ¿sí? En la Revolución de Mayo, cuando se produce la primera grieta entre saavedristas y morenistas, a menos de un año de la Revolución, lo asesinan en el primer crimen político a Moreno. Así que lamentablemente el odio ha sido fundante en nuestra historia. Bien. Bueno, Nadi, María, Cami, como siempre, impecables, gracias por el aporte. Esto es un logro de la pandemia, porque no tenía yo ayudantes de cátedra antes. Así que miren, si nos enojamos con la pandemia y con las clases virtuales, pero hemos tenido esta amplitud que nos traen las chicas, que nos enriquecen la mirada y que hacemos esta clase tan diversa, tan amplia, tan para el disfrute. Por mi parte, gracias a las chicas, gracias a los que estuvieron, a los que escucharon. Ya saben, la clase queda grabada. Generalmente la subo más tardecito o mañana, y ustedes ya ni les comparto el link, porque ustedes ya saben que van al canal de YouTube y ahí encuentran todo. ¿Sí? No sé si alguien quiere cerrar, compartir algo para despedirnos, y ya nos vemos el 23. Bueno, ¿no hay nadie que quiera compartir nada? No, profe, igual yo agradecerle también de nuevo por el espacio y gracias a los chicos que se conectan. Bueno, gracias, Cami. Las chicas hacen en su enorme agenda, porque las tres trabajan, son profesionales, y hacen ahí como un huequito en la agenda y nos mandamos mensajitos en un grupo que tenemos. Chicas, vamos con esto, ustedes vayan por allá, yo voy por acá, porque a veces ni tiempo de reunirnos tenemos, de verdad les cuento. Y las chicas ahí nos regalan precioso tiempo acá en este ratito que estamos, y lo que preparan y lo que comparten entre ellas, y compartimos en el grupo, que yo les voy tirando la consigna, porque de verdad a veces no hay ni ratito para juntarnos a charlar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron, a todas las que estuvieron, y nos vemos el 23 y nos seguimos viendo en YouTube, nos seguimos viendo en la plataforma y en el grupo de WhatsApp y todo lo demás. Gracias, profesor. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Adiós, adiós.